Curso sobre revisiones e inspecciones reglamentarias y legalización de instalaciones en los edificios. Mi nombre es Marceliano Herreros y Novas y voy a ser el tutor de este curso online organizado por LCRAP. En esta presentación, introducción a este curso, vamos a ir contestando sucesivamente a estas cuestiones. ¿Cuál es la normativa de seguridad industrial? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes son los responsables de su cumplimiento? ¿Qué sucede si no se cumplen con la normativa de seguridad industrial? ¿Qué grado de cumplimiento existe actualmente? ¿Por qué no se cumple la normativa de seguridad industrial y sus exigencias? ¿Y qué soluciones existen para aumentar su grado de cumplimiento? Vamos a ir viendo sucesivamente cada una de estas cuestiones. Sobre cuál es la normativa de seguridad industrial, indicar que en la construcción de cualquier tipo de edificación existen tres grandes leyes que son de aplicación: la ley de ordenación de aplicación, la ley de prevención de riesgos laborales y la ley de industria. Cada uno de ellos exigen una serie de requisitos básicos de seguridad, como la ley de ordenación de edificación en la construcción, cualquier tipo de construcción estructural o incluso ventilación, exige una serie de requisitos. En cuanto a la ley de prevención de riesgos laborales, su normativa a exigir requisitos para que los trabajadores no sufran daños. Y en cuanto a la ley de industria, también se rige el proceso de construcción de cualquier edificio a través de la ley de industria para que sus instalaciones sean seguras. Así como, por ejemplo, la ley de industria tiene de desarrollo algunas normativas y reglamentos, como de baja tensión, alta tensión, instalaciones petrolíferas, protección contra incendios, equipos a presión o almacenamiento de productos químicos. La normativa de seguridad industrial está regida por toda esta normativa de ley de industria y su reglamento de desarrollo, que son las que trataremos en este curso. Sobre la segunda cuestión, ¿cuáles son los objetivos que tienen que perseguir las normativas de seguridad industrial a través de la ley de industria y su reglamento de desarrollo? Pues es reducir a límites aceptables los riesgos de que existan daños como consecuencia de explosiones, de incendios, de electrocuciones o de intoxicaciones. Estos son los principales objetivos de la normativa de seguridad industrial. También tiene como objetivo que las instalaciones sean seguras durante toda su vida útil. Así, exige una serie de inspecciones y revisiones periódicas, como por ejemplo las instalaciones eléctricas exigen cada 5 años unas inspecciones periódicas. También a otro tipo de instalaciones, como por ejemplo instalaciones térmicas, exigen unas inspecciones periódicas cada 4 años, pero solo aquellas que tengan más de 70 kilovatios de potencia. Todas las instalaciones, sus reglamentos exigen una serie de inspecciones y revisiones periódicas. Por ejemplo, instalaciones de protección contra incendios exigen inspecciones periódicas cada 10 años y una serie de revisiones trimestrales, mensuales, trienales, quinquenales, como por ejemplo una revisión al extintor para hacer unas pruebas de presión cada 5 años. Sobre la siguiente cuestión de quiénes son los responsables de su cumplimiento, pues existen distintos agentes que intervienen a la hora de asegurar que las instalaciones de un edificio sean seguras, así como por ejemplo son responsables de su cumplimiento todos estos agentes: el instalador,
que realiza la instalación, el ingeniero que la diseña, la administración que controla el cumplimiento de la normativa, los organismos de control acreditados, que son los que realizan las inspecciones periódicas, y también el titular de las mismas, no como propietario, sino como responsable de su utilización y uso, que también es responsable de que las instalaciones sean seguras, que se respeten las medidas de seguridad, que se realicen las revisiones e inspecciones periódicas obligatorias. Siguiente cuestión, la cuarta: ¿qué sucede si no se cumplen las normativas de seguridad industrial sobre las instalaciones? Pues que existen accidentes, que existen daños, tanto materiales como personales, como consecuencia de que las instalaciones tienen riesgo y producen, lógicamente, daños si no se cumplen con las normativas de seguridad industrial. De ahí la importancia de conocer cuál es esta normativa y, sobre todo, las revisiones y las inspecciones necesarias que tienen que pasar este tipo de instalaciones. Estos daños que pueden originar las instalaciones si no cumple con las normativas de seguridad industrial, en algunos casos pueden ser graves, como los que veremos a continuación, que a lo mejor estas imágenes pueden herir la sensibilidad de ciertas personas. Rápidamente vemos daños que originan las instalaciones industriales como consecuencia de estos riesgos que tienen. También, al no cumplir con la normativa de seguridad industrial, sobre todo el tema de revisiones e inspecciones, pues existen responsabilidades. Estas responsabilidades pueden originar incluso responsabilidades no solo civiles, sino también penales, como vemos aquí distintas noticias de periódicos de empresarios responsables, titulares de las instalaciones, que no hicieron bien su trabajo y se han enfrentado a penas de cárcel. Sobre la quinta cuestión, ¿qué grado de cumplimiento existe en la actualidad? Pues decir que con datos que nos han facilitado los organismos de control acreditados, pues el grado de cumplimiento que existe se puede decir que es bajo. Como por ejemplo, las instalaciones eléctricas de baja tensión, las inspecciones en locales de pública concurrencia solo se realizan un 20%, un 40% en las industrias si existen defectos. El 40% de las inspecciones da como consecuencia defectos graves. Así es que con esto pues podemos decir que el grado de cumplimiento es bajo. Otro tipo de instalaciones, como por ejemplo instalaciones de alta tensión, pues solo se hacen el 50% de las inspecciones y revisiones, con un alto porcentaje también de defectos graves. Así que también el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad industrial en instalaciones de alta tensión es bajo. En otro tipo de instalaciones, como por ejemplo instalaciones frigoríficas o instalaciones térmicas en los edificios, solo existen un 10% de las inspecciones que se tenían que hacer y la mayor parte son efectos graves, como consecuencia de un mal diseño, de una mala instalación o de un mal mantenimiento. En otro tipo de instalaciones, como por ejemplo en las instalaciones de almacenamiento de productos químicos, existen también un bajo cumplimiento, aquí un poquito mayor, un 50% de instalaciones se realizan las inspecciones y existen un 10% de efectos graves.
y, pues, lógicamente también el grado de cumplimiento de esta normativa de seguridad industrial, como vemos aquí en estas imágenes, resulta también bajo. Otras instalaciones relacionadas con la normativa de seguridad industrial, por ejemplo equipos a presión, se realizan algo más de inspecciones, el 50%, y aquí el grado de cumplimiento es algo superior, porque la normativa es más exigente, son industriales. Pese a todo, existen bastantes instalaciones también con defectos graves. Instalaciones petrolíferas como gasolineras se pasan bastantes inspecciones, el 90%, y los defectos son el 10% de las inspecciones graves. Bueno, pues en este caso vemos que no es cumplen bastante bien con la normativa de seguridad industrial este tipo de instalaciones. Otro tipo de instalaciones relacionadas con la normativa de seguridad industrial, como son las instalaciones de protección contra incendios, se pasan muy poquitas inspecciones y las que se pasan tienen unos defectos 50% graves. Entonces vemos que existen bastantes instalaciones de protección contra incendios en mal estado, como vemos aquí en las imágenes. Protección contra incendios en los establecimientos industriales, otra normativa también importante. Se pasan muy poquitas inspecciones y las inspecciones que se realizan, los defectos son altos, porque es hasta un 40% de las inspecciones que se realizan da como consecuencia defectos graves, hasta un 40%, como vemos aquí en las imágenes, que son defectos realmente importantes porque atentan contra la seguridad de los operarios y usuarios de este tipo de instalaciones industriales. La siguiente cuestión: ¿por qué no se cumplen estas normativas de seguridad industrial? ¿Por qué ese grado de cumplimiento es tan bajo? Pues bien, pues lo que nos alegan es desconocimiento de la norma, muy complejas estas normativas, muy exigentes también, y nos dicen que también es muy caro el cumplimiento de esta normativa de seguridad industrial. Sobre el desconocimiento de las normativas y que son muy complejas, pues existen muchas guías de aplicación de esta normativa que facilita su cumplimiento, es decir, que no existe excusa. Además existen profesionales a los que se pueden consultar. Sobre las excusas de que son muy exigentes y son muy caras su cumplimiento, pues recordar qué pasa si no se cumple con la normativa de seguridad industrial: daños a las personas e incluso responsabilidad penal. Por lo tanto, tampoco hay excusa diciendo que son muy exigentes o muy caras. Ya para terminar esta primera presentación de introducción, ¿qué soluciones existen para aumentar el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad industrial? Y la primera solución son sanciones. La ley de industria habla de sanciones graves: no inspeccionar o no mantener adecuadamente, no legalizar las instalaciones hasta 600.000 euros y con un 40% de descuento. Pero bueno, esto no nos gusta, así es que lo borramos
y buscamos alguna otra solución. Otra solución es la de formar e informar. Si la excusa y la razón real era el desconocimiento de estas normativas, pues a través de la formación, información, de jornadas de divulgación como esta, periódicos o redes sociales, pues favorece este tipo de formación y de cumplimiento de las normativas de seguridad industrial. Existen campañas en la Junta de Castilla y León para aumentar el grado de cumplimiento de estas normativas, como pueden ser estas dos campañas de baja tensión y de la protección contra incendios. Bien, existen guías para facilitar las inspecciones y mantenimiento de las instalaciones, como la guía de la Junta de Castilla y León, que se incluye en este curso con un documento descargable para facilitar al alumno estas informaciones sobre revisiones e inspecciones periódicas. Pues esto es todo respecto de esta primera presentación. Espero que este curso os sea de vuestro agrado y cualquier duda, pregunta que podáis tener, recomendamos que se utilice el foro para contestar a las mismas. Muchas gracias.